El gobierno espera descarbonizar por completo la matriz energética de nuestro país y para ello anunció esta mañana un plan para cerrar varias centrales de carbón. Bueno, pero ¿qué fuentes de energía se utilizarán en su reemplazo? Por ejemplo, una de las preguntas que le queremos hacer a la ministra de Energía que está con nosotros ya en el estudio, Susana Jiménez. Muchas gracias, ministra, por acompañarnos. Muy buenos días. Muy buenos días, encantada. A ver, ministra, comenzando con los plazos un poco que presentaron durante esta mañana y efectivamente, ¿cuáles van a ser entonces las fuentes en reemplazo del carbón? Así es lo que anunció hoy día en la mañana el presidente Sebastián Piñera. Son 3 hitos muy importantes. El primero, el retiro de 8 centrales a carbón en un plazo de 5 años. Es un hecho inédito. Nunca antes se había acordado el retiro de centrales de ningún tipo, en realidad. Perdón, esto en acuerdo con las empresas, además, Es en ¿no? acuerdo con las empresas y es una de las virtudes de este proceso que se llevó a cabo, del cual les puedo contar un poco más. Lo segundo, una meta común de avanzar hacia un retiro total del parque de centrales a carbón al 2040. Y esto, sin duda, es un hito y un paso fundamental para el tercer anuncio, que es que Chile pueda constituirse un país carbono neutral al año 2050. Lo que pasa, ministra, de inmediato ha habido algunos movimientos como Greenpeace que dicen, a ver, puede parecer una buena noticia, pero algunas de estas centrales, dicen particularmente en el caso de Tocopilla, 4 de las centrales ya habían sido anunciados por la propia empresa su cierre hace un año, porque son empresas que, según este organismo, están terminando con su vida útil y darles un plazo de 4 años más para que cierren, incluso es extender la vida de estas empresas que siguen siendo muy contaminantes. ¿Qué se responde a ello? A ver, primero, siempre van a haber voces disonantes respecto de lo que uno acuerda. Acá hubo un ejercicio de sostenibilidad realmente importante. Nosotros trabajamos un año en esto, tuvimos instancias de mesas de diálogo con todas las aristas, porque acá evidentemente lo que nos mueve a esto, ¿cierto?, es la reducción de gases de efecto invernadero, un objetivo ambiental que además va asociado a eliminación de contaminantes locales, pero también tiene muchas otras aristas, entre otros todo el resguardo por la seguridad y la eficiencia del sistema eléctrico. ¿Cómo hacemos que este retiro progresivo vaya siendo posible sustituirlo por otras fuentes y sin poner en riesgo ni los costos de la electricidad ni la seguridad de suministro, ¿verdad? Además de las aristas sociales y laborales. La empresa de Engie, que está en Tocopilla, había anticipado el cierre de 2 centrales. La verdad es que las centrales, una vez que se van refaccionando y reactualizando, pueden durar infinitamente. Esa es la razón por la que nunca tampoco se ha cerrado ninguna. Y de hecho, Chile tiene un parque promedio de edad de estas centrales que es de 18 años. Y esto, cuando uno lo compara con otros ejercicios que se pueden haber hecho en países desarrollados como Alemania, como Reino Unido, estamos hablando de parques que tienen 45 años de edad promedio. Por lo tanto, es bastante inédito, primero, para un país emergente, segundo, que se base en un acuerdo voluntario y que establezca un cronograma responsable. Y eso es bien importante recalcarlo porque, como tú me preguntabas, ¿qué lo va a reemplazar? Bueno, nosotros tenemos un tremendo potencial de energía renovable que evidentemente va a ser el que va a ir reemplazando la salida del carbón, pero el carbón es el 40% de nuestra matriz actual de generación. Ministra, justamente cuando usted habla que el carbón es el 40%, si se quiere, después de los anuncios de la cuenta pública del presidente, rebajar a un 20% la utilización del carbón en los próximos años, ¿por qué no bajar también y ponerle más urgencia, como dice Greenpeace, ¿verdad? Y para el 2030, que es la gran meta que se ha puesto a nivel internacional, poder ser este carbono neutro, esta situación, digamos, de gran relevancia que quiere tratar el país de ponerse? Sí, solo un matiz. Lo que se ha anunciado es una reducción del 20% de la capacidad instalada del carbón. La generación es un 40% y evidentemente esto hay que ir reemplazándolo con nueva generación y nueva generación que no está localizada en los mismos lugares donde se van retirando de operación las centrales. Mucho de esto, nuestro gran potencial solar, ¿cierto?, está en el desierto de Atacama, tenemos la mayor radiación del mundo, tenemos energía eólica diseminada por nuestro país y eso requiere de infraestructura de horas de transmisión. No podemos contar con esa energía si no podemos transportarla a los centros de consumo. Y es ahí donde está el llamado a la responsabilidad, porque para poder retirar centrales a mayor velocidad que lo que se ha propuesto, habría que asegurar, cosa que nosotros vemos
muy complejo esa infraestructura, no solo en generación, sino que también en transmisión. Ministra, perdón, Hoy pero día, así como se ha crecido en la instalación, digamos, y generación eléctrica a través de plantas solares, de parques eólicos, ¿no es posible acelerar esto con una medida política del gobierno? Porque básicamente lo que plantea Greenpeace, insisto, es que se está oficializando una condena al país a seguir produciendo energía a través del carbón por 20 años más. 20 años es un periodo bastante largo. Yo me imagino que con todo el crecimiento que han tenido las energías renovables en el último tiempo, ¿esto no se puede hacer más rápido? No se puede hacer más rápido porque fue precisamente el ejercicio que nosotros hicimos de hacer un acuerdo con cada una de las partes y luego ver que eso no tuviera un efecto sobre la seguridad y la competitividad del sistema eléctrico. Además de lo que yo les contaba antes, los requerimientos de infraestructura que hay detrás de este reemplazo masivo de centrales a carbón. Pero si se pone una fecha perentoria, al 2030, por ejemplo, o 2035 incluso, ¿no se genera además los incentivos adecuados para reemplazarlas por alternativas de energías renovables? Sin lugar a dudas, pero pensemos una cosa. Para atraer toda esa energía, estamos hablando de alrededor de 5.500 megas de capacidad instalada a carbón. Si uno lo quisiera reemplazar por solar es más o menos el doble. Bueno, necesito 11.000 megas que debo además trasladarlos a los centros de consumo. Piensen ustedes que la última, que se acaba de iniciar operación de la línea Cardones por Paico, una línea de 750 kilómetros que puede transportar hasta 1.300 megas, se adjudicó el 2012. Nosotros ahora vamos a adjudicar una línea continua aún más extensa y estamos hablando de plazos mínimos de 10 años para 2.000 megas. Entonces, tiene que haber una concordancia con la infraestructura que tiene que haber en el país para poder trasladar y transportar toda esa energía. O sea, no se puede hacer más rápido, dice usted. No se puede, y además, otro tema, recordemos que la gran mayoría de las energías renovables que se están desplegando por el país son de carácter variable. Funcionan en la medida que hay sol, en la medida que hay viento. Lo que estamos retirando es energía que es de base, es decir, que es de generación continua y que existe en todo momento que se le necesite, no solo cuando hay viento y cuando hay sol. Por lo tanto, es muy importante hacer esto en forma gradual para dar garantía de que no vamos a tener problemas ni con el costo de la energía ni con la seguridad de ese suministro. Justamente, ministra, ¿cuáles son los ejemplos internacionales de los cuales también usted mencionaba que han llevado a esta reconversión y en la cual, como usted bien dice, no tenemos que depender de si sale el sol finalmente, a pesar de que tenemos la mayor radiación en el mundo, con lo cual no deberíamos, diría la lógica, tener alguna problemática? O si sopla el viento. En las horas del día no tendríamos una problemática. Claro, pero debería generarse o deberíamos ser capaces de captar suficiente para poder paliar aquellas horas en las cuales no tenemos sol. Bueno, nosotros hoy día nos ponemos al nivel de países como Alemania, que también hizo un anuncio de descarbonización a 20 años. La diferencia es que primero el parque, como les decía, de generación de Alemania es muchísimo más antiguo. Segundo, no representa un 40% como nosotros. En los países desarrollados hay una alianza para dejar atrás el carbón de alrededor de 20 países. En promedio, ahí el carbón, en varios países no hay carbón y en otros no representa más del 10% de su generación. Y estamos hablando de parques muy antiguos, por lo tanto nos estamos poniendo al nivel de Alemania, pero con un nivel de exigencia para lograr el objetivo que es mucho mayor, dada la condición actual que nosotros tenemos en nuestra matriz. Ministra, cuando se habla de descarbonificar, digamos, la matriz, ¿qué sentido tiene lo que está ocurriendo en el sur de nuestro país, particularmente la mina invierno, digamos, ahí en la región de Magallanes, en una situación, en un proyecto que se aprobó, un proyecto de Ultramar y Copec, que se aprobó esta mina a Tajo Abierto, la más grande que ha habido en Chile, digamos, para la explotación de carbón, que cuando se presentó el proyecto se dijo que allí no iba a haber tronaduras. Y ahora la empresa está diciendo que si no hay tronaduras, entonces el proyecto no es viable. Están los sindicatos presionando, están ciertamente los empresarios presionando. ¿Qué visión tiene el gobierno al respecto? ¿Se van a permitir tronaduras? A ver, primero lo que nosotros anunciamos hoy día es un plan de retiro de centrales termoeléctricas a carbón. No dice en relación con la explotación de carbón que se produce en pero esas centrales operan obviamente con el carbón. Efectivamente, parte muy menor es de producción nacional. Nosotros somos un país importador neto de todos los combustibles fósiles. De hecho, más del 85% del carbón que se utiliza es importado. Ahora, en relación a mina invierno, efectivamente ellos al tener un cambio de tecnología tienen que pasar por el proceso de autorización ambiental y entiendo en esa etapa están.
y por lo tanto hay que dejar que se pronuncie institucionalmente las distintas instancias. Pero desde el Ministerio de Energía, ¿le parece razonable el cambio que ha habido en ese proyecto? A mí no me corresponde pronunciarme respecto al proyecto, menos aún si hasta algún día pudiera llegar al Comité de Ministros. Ministra, ¿y también qué pasa con los trabajadores? ¿Qué pasa con la reconversión laboral para aquellos que se han dedicado no solamente durante su vida, sino que durante generaciones a la explotación? Es una muy buena pregunta y es parte de lo que yo enfatizo cuando digo esto hacía un trabajo de sostenibilidad, porque acá evidentemente hay un objetivo ambiental, es lo que nos motiva, ¿verdad?, la reducción de gases de efecto invernadero, también de contaminantes locales, pero evidentemente también en la arista económica o de eficiencia y seguridad del sistema eléctrico y la arista social y laboral, que ha sido obviamente también prioritaria. Lo que hemos estado haciendo nosotros es instando a las empresas a tener planes de reintegro de esas personas a otras actividades de la empresa, de reconversión, y también en base a un estudio que le encargamos precisamente en este proceso de un año al BID, de establecer cuáles son las capacidades que se requieren, porque estamos pensando que así como retiramos carbón, vamos a tener un gran despliegue de otro tipo de energías y de fuentes de generación y que por lo tanto requieren de otras habilidades y por lo tanto ahí acompañando desde el gobierno para los procesos de capacitación para estos trabajadores. Esos planes se están llevando a cabo y van a ser una suerte de protocolo para cada una de estas centrales que cierren en este periodo. Desde el punto de vista también del usuario, del consumidor, ¿esta descarbonificación de la matriz energética va a significar precios más altos de la energía? Bueno, precisamente eso es lo que hicimos responsablemente de evaluar. Una vez, nosotros hicimos todas estas mesas de trabajo, luego reuniones con cada una de las empresas en forma separada, ¿verdad? Y después con toda la información disponible hicimos el ejercicio con ayuda del Coordinador Eléctrico Nacional para ver que esto no tuviera impacto. Precisamente es tener a la vista todas esas aristas lo que nos lleva a presentar este plan, de dar garantías de que esto no pone en riesgo ni el costo de la energía, ni la seguridad de suministro, que atendemos los problemas laborales de manera de resolverlos oportunamente y ciertamente contribuimos con esto con un paso, a mi entender, inédito en lo que es nuestra contribución al cambio climático. A ver, pero bien concreto, ¿no va a subir el precio de la energía? No por esta medida. Definitivamente. Definitivamente. Ministra, y dentro de lo que es esa reconversión, volviendo de nuevo a la parte social, que además estaba dentro de los 10 compromisos, mega compromisos que se gestaron durante el año pasado, cuando hablamos de la posibilidad de hacerse cargo de estas problemáticas laborales, ¿qué quiere decir? Que aquellos que trabajaban en minas del carbón o que trabajaban en la industria van a tener que, por ejemplo, irse a vivir al norte de nuestro país para tratar de solucionar o de desarrollarse en lo que es la energía solar. A ver, específicamente, yo recuerdo, esto es un plan de retiro de centrales a carbón, no dice relación con la producción o extracción de carbón. Específicamente, por ejemplo, las primeras 2 centrales que salen son las de Engie en Tocopilla, la U12 y la U13. Lo que se hizo ahí es ofrecer todo un plan de ya sea retiros anticipados, para quien lo quisiera, y si no, recolocar a esos trabajadores en otras actividades de la empresa y también nosotros como Ministerio un acompañamiento para las que vengan, ver qué otras oportunidades laborales se dan en la región y qué capacidades se requiere formar en esos trabajadores para poder hacer esa reconversión. Ya, perdón, pero para entenderlo bien, ¿esto es una decisión y es a costo de la propia empresa o hay aquí algún tipo de subsidio o apoyo estatal? Es a costo de la empresa, pero con todo el apoyo. Para eso tuvimos en la mesa la participación también del Ministerio del Trabajo, del CENSE, para poder lograr capacitaciones y certificaciones en otras habilidades que permitan esa reinserción. Ya, pero hay garantías de que estas habilidades van a ser útiles, digamos, no vaya a ocurrir Por lo que ocurrió en su supuesto. momento con el cierre de las minas de carbón en Lote y Coronel, en que se terminó capacitando en peluquería, digamos, y en otras actividades que en la práctica demostraron que no tenían ningún sentido en algunos casos. Por supuesto, y eso fue parte del estudio que hizo el BID, o sea, cómo hacemos primero el levantamiento del perfil de capacidades existentes, cuáles son las oportunidades, dónde están las brechas y por lo tanto cómo podemos cerrarlas con, obviamente, formación y capacitación que sea útil para poder seguir desarrollándose laboralmente. Ministra, cuando hablamos del panorama internacional y de las exigencias que nos ponemos, que muchas veces lo hacemos, nos encanta, etcétera,
Cuando vemos la producción y los precios de energía en otros países, vemos que los nuestros son en general bastante altos. ¿Hasta cuándo seguiría esta situación? ¿Y cuándo, producto de esta reconversión, que asumimos va a ser, además de más limpia, más eficiente, podríamos llegar a tener precios a nivel internacional en los cuales la energía sea algo, un bien no tan caro, de los cuales además hay gente que es dependiente, ¿verdad? O sea, no solamente por el hecho de poder prender y apagar la luz. Por supuesto. Bueno, el presidente Piñera siempre dice una frase que es muy ilustrativa. Dice, nosotros éramos pobres en las energías del pasado, pero muy ricos en las del presente y el futuro. Siempre dependimos mucho de los combustibles fósiles, de los cuales, como antes mencionaba, hemos sido siempre importadores netos, y sin embargo nos encontramos con una mejora tecnológica a nivel internacional que ha llevado que las nuevas tecnologías en las cuales somos abundantes, como el sol, el viento, cabe recordar que además tenemos la única central de geotermia en Latinoamérica y en construcción la primera central de concentración solar en Latinoamérica, y va a estar operativa el próximo año. Entonces tenemos esta gran abundancia y se da este desarrollo tecnológico que permite que estas, que hace 5 o 6 años eran caras y por lo tanto no competitivas, hoy día sean las más competitivas de todas. Resultado de ello es que tenemos las últimas licitaciones con precios muy bajos, muy favorables respecto de lo que era lo histórico en Chile en base a las fuentes convencionales, y eso se ha traducido por una parte en que evidentemente los clientes que pueden renegociar sus contratos o que ven el vencimiento de sus contratos van acordando nuevos precios mucho más competitivos. Y eso sí, para los efectos de los clientes regulados, es decir, los hogares, ese paso hacia una fuente de energía más barata toma algo más de tiempo. Son licitaciones que se realizaron y que se realizan de nuevo este año, pero que son por ley con 5 años de anticipación. La última que se hizo el 2017 se hizo con 7 años de anticipación, y eso quiere decir que esos precios no se van a materializar antes del 2021 y más profundamente el 2024. Ahora, hablamos, ministra Jiménez, de la generación de energía. Si me permite hablar también un poco de la distribución, particularmente después de lo que ha estado ocurriendo en las últimas semanas, digamos, con estos eventos climáticos que han generado también tanto daño, entre otros, a la distribución de la energía eléctrica. A partir de lo que pasó con los vientos acá en la zona central, también en la región del Biobío, muchos han vuelto a preguntar si es necesario cambiar la norma respecto de soterrar, por ejemplo, los cables de distribución eléctrica. Sí. ¿Qué visión están teniendo ustedes al respecto desde el Ministerio? Sí, bueno, primero aclarar que ni el viento ni la lluvia son motivo para el cual se deba cortar la luz. Lo que normalmente vemos es que lo que provoca ese viento, sobre todo el viento, mucho más que la lluvia, es la caída de árboles y de ramas. Y ahí hay ciertas responsabilidades compartidas. Por un lado, la empresa distribuidora, que por supuesto tiene que mantener despejadas las líneas eléctricas, pero también muchas veces de los municipios o incluso los vecinos que mantienen árboles muy grandes, muy añosos, y producto del viento caen sobre el tendido eléctrico y generan esta interrupción para varias cuadras a su redonda. En ese sentido, el trabajo que hacemos desde el Ministerio, primero es exigir planes de contingencia, plan invierno, que justamente consiste en esta poda y despeje de la vegetación, y obviamente después se hace toda una investigación respecto a si las fallas son de responsabilidad de la empresa distribuidora o de tercero. El soterramiento ciertamente evitaría que se cayeran estas ramas sobre las redes, pero tiene un costo altísimo, que puede ser 8, 10 veces mayor, y por lo tanto efectivamente uno puede avanzar en algunos tramos, en algunos lugares, pero lo cierto es que si uno quisiera masificarlo, esto tendría un efecto en las tarifas eléctricas que por ahora creo que sería demasiado gravoso. Sí, pero por ejemplo para pensar, las disculpe, hogares. pero se planteaba, por ejemplo, en el entendido que solo aquí en la región metropolitana hay un estudio de la Universidad de Santiago que dice que el 40% de los árboles están viejos, enfermos o definitivamente secos, digamos. O sea, esto va a seguir ocurriendo, pero hay quienes planteaban que para los nuevos proyectos habitacionales, por ejemplo, o de viviendas, fuera parte de una medida de urbanismo el obligar a las empresas constructoras, si usted quiere construir una villa acá o un conjunto de viviendas, la norma es que los cables ahora van subterráneos. Bueno, sin lugar a duda, cuando es una obra nueva, un proyecto inmobiliario nuevo, es mucho más fácil que entrar a soterrar las líneas que tenemos en nuestras calles. Y es verdad, tenemos árboles añosos, tenemos árboles grandes, no bien cuidados muchas veces, y eso genera una interrupción por horas o por incluso a veces es más gravoso. Soterrar todo significaría todos los días pagar una cuenta mayor.
Y la pregunta que nos tenemos que hacer es si estamos dispuestos a eso. Claro, pero es que sabe que es un tema que se repite todos los años. Incluso hoy día este año, digamos, fue casi irrisorio. Cuando se presentó el plan invierno, a la semana cayeron, como se dice en buen castellano, 4 gotas en Santiago y ya hubo cortes de luz y cortes de luz masivos. Por lo tanto, ir repitiendo este mismo ciclo todos los años con el tema que sabemos de los árboles, con los cables, con los cortes, etcétera. Cuando a una semana de haber presentado el plan invierno ya estábamos teniendo problemas, a decir, ok, ¿saben qué? Vamos a tener que invertir esos recursos que año a año volvemos a invertir en nuevos generadores, en nuevos planes, a decir, entre esta cuadra y esta cuadra se soterran durante este año los cables. Y solucionamos ese problema definitivamente, más que estar poniendo parches. Dos cositas. Uno, la falla que hubo ese día no fue por gotas de agua, fue nuevamente caída de vegetación. Y es importante decirlo, porque nosotros somos los primeros en hacer seguimiento, fiscalizar, sancionar y declarar compensaciones cuando esto es de responsabilidad de las empresas, y así vamos a actuar y somos cada vez más exigentes en materia de mantención de las líneas. Pero también es cierto que a veces se tiende a decir que fueron unas gotas de agua y la verdad es que la gran mayoría de las veces son caídas de vegetación y por lo tanto a veces, insisto, de responsabilidad de las empresas, a veces responsabilidad de terceros. Por lo tanto, lo que nosotros abogamos es primero una norma mucho más exigente y por lo tanto que gatilla multas mucho más rápido, compensaciones a los clientes cuando hay responsabilidad de las empresas distribuidoras, y el soterramiento, yo insisto, es una alternativa, pero es cara. Y respecto al tiempo de respuesta que han tenido las empresas, ya veíamos algunos alcaldes, vecinos que se están organizando para demandas colectivas porque después de lo ocurrido, particularmente la semana pasada aquí en la región metropolitana, hubo vecinos que estuvieron 48 horas o más sin reposición, digamos, de su energía eléctrica. ¿Cuál es el estándar ahí? No, por supuesto que ahí hay un seguimiento de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, particularmente cuando hay tanta demora. Pero el estándar hoy día es más exigente a partir de la norma técnica de distribución, en que es bien significativa la mayor exigencia. Estamos hablando que pasamos de 20 horas promedio que se admitía de interrupción al año, a nivel promedio, y si es que una empresa distribuidora tenía varias comunas, se promediaban y eso escondía diferencias brutales entre una comuna y otra, a pasar a ser lo exigible por comuna y mucho menos horas de interrupción. En caso, por ejemplo, de alta densidad de población, esas 20 horas bajan a 9 el próximo año, este año a 12, y por lo tanto estamos poniendo normas más exigentes que evidentemente significan que deban hacerse no solo mayor mantención, sino que también mantención para robustecer las líneas y la infraestructura de distribución. O incluso el personal, digamos, porque mayoritariamente son contratistas acá. Sin y a duda. veces hay vecinos a los que les da la impresión, lo conversaba también con algunos alcaldes, pagar las multas o pagar las indemnizaciones, que contratar personal o tener la gente dispuesta en situaciones de emergencia. Sí, efectivamente nosotros cuando se producen estas situaciones climáticas como las que hubo ahora en Santiago, también yo estuve en el sur con el tornado y luego la tromba marina, lo que se hace es que se les exige que amplíen sus brigadas, y en este caso, por ejemplo, en el sur se trajeron incluso brigadas de las regiones aledañas para reforzar obviamente la reposición, y ahí la verdad es que logramos que la reposición fuera extremadamente rápida para el nivel de daño que había. O sea, yo estuve en el lugar y realmente, bueno, ustedes lo vieron, impactante, y pudo reponerse lo más rápido posible porque entendemos lo que esto significa para las personas y sobre todo para localidades que cuando se les corta la luz también se les corta el suministro al agua. Ministra, llevarla a otro tema, el proceso de cambio de los medidores inteligentes. En declaraciones, el exministro de Energía, Máximo Pacheco, habla del feroz lobby, o gran lobby, dice él, de las distribuidoras eléctricas y los culpa. También dice que el gobierno podría frenar esta situación que se lleva a cabo, y sale en su respuesta la diputada Núñez diciéndole que esto es todo parte de responsabilidad del gobierno anterior. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, a mí me tocó también ir a presentar y ahí dimos cuenta de lo que siempre hemos dicho. Nosotros heredamos una situación, se había aprobado una norma técnica, se había aprobado un proceso tarifario en el cual se incluían tarifas del cambio de medidores y por lo tanto la verdad es que nosotros recibimos esta situación y desde el primer momento empezamos a tratar de buscar soluciones que fueran dándole a las personas la oportunidad de elegir. Por lo tanto,
difícilmente se puede argumentar que tuvimos alguna responsabilidad nosotros. De hecho, todo lo que se ha hecho ha sido para resolver el problema y creo que en ese sentido hemos podido dar buenas noticias a la ciudadanía. Como ustedes saben, se va a retrotraer todos los cobros, se van a devolver y ya no se cobra más por lo que sigue de este periodo tarifario. Yo creo que eso le ha dado respuesta a la legítima inquietud que tenía la ciudadanía y fuimos parte de la solución, ciertamente, no del problema. Muy bien, pues ministra Jiménez, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes. Muy buenos días. Buenos Que esté muy días.